lo que habíamos hablado, ¿verdad? De la parte de dinámica. Habíamos dicho que ocupamos definir un sistema, porque en base a eso nosotros vamos a trabajar lo que es el análisis de lo que esté dentro de él. Porque vamos a ver que, por ejemplo, al hablar de las leyes de Newton, solamente se habla de las fuerzas externas. Y bueno, vamos a tratar de como mencionar las leyes de Newton, ¿verdad? Y describir más o menos la parte cualitativa. Y con esto entonces habíamos hablado, por ejemplo, de que la fuerza se puede utilizar la herramienta matemática de los vectores para poder describir cómo se aplican en los sistemas estas fuerzas, ¿verdad? Y que para nosotros en el lenguaje común es como empujar, tirar, patear, cuestiones así, ¿verdad? Entonces vimos de que, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos que no necesariamente el hecho de que yo tenga una fuerza neta, esa es definida por el que tiene o el que aplica la mayor cantidad de la fuerza. O sea, no necesariamente se cumple eso, que la dirección del movimiento del sistema es por el ente o el objeto que genere la mayor fuerza sobre el sistema. Podemos tener más, ¿verdad? Podemos tener en este caso, por ejemplo, más de estos hombrecitos y, por ejemplo, pues generar una fuerza, ¿verdad? Diferente. Por ejemplo, ahí tenemos 100 y 100. Quien está ejerciendo mayor fuerza es este. Y podría pensar alguien de que, bueno, debido a eso, la dirección del movimiento debería estar asociado con la fuerza de quien ejerce mayor magnitud. Pero no, eso es en base a la fuerza neta. Entonces, nosotros para la fuerza neta, como es un vector, necesitamos definir lo que son las componentes. O sea, es más fácil, en algún momento es más fácil trabajar por componentes que trabajar de manera vectorial todo. Pero en general, usted tendría, por ejemplo, que cuando hablamos de fuerzas, entonces estaríamos diciendo de que nos estamos enfocando en lo que es la fuerza neta. Entonces, la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que estén en el sistema. Entonces, esa fuerza neta, nosotros tenemos, es la sumatoria de todas las fuerzas externas, ¿verdad? Que se apliquen al sistema. Pueden haber 1, 10, cualquier, ¿verdad? Cantidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Entonces, las consecuencias es, si la fuerza neta es igual a 0, el vector 0 les mencionaba, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que hay dos situaciones, o el objeto se mantiene en reposo, o se mantiene a velocidad constante, ¿verdad? O en otras palabras, mantiene su estado de movimiento. Es decir, que si el objeto inicialmente estaba en reposo, se mantiene en reposo. Si estaba en rapidez constante, se mantiene en rapidez constante. Entonces, esa es la primera, ¿verdad? Y lo que les decía es que como la fuerza neta es un vector, entonces la fuerza neta, por ejemplo, puede tener varias componentes, es decir, puede tener la componente X de la fuerza neta, la componente Y y la componente Z. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, necesitamos en este caso, por ejemplo, cuando la fuerza neta es igual a 0, entonces igualar a 0 cada una de estas, ¿verdad? Tanto la componente X como la componente Z. Entonces, eso es lo que llaman normalmente el método de las componentes. Bueno, de ahí vimos qué pasa si la fuerza neta no es igual a 0. Aquí estábamos hablando entonces de que no necesariamente el que aplique la mayor fuerza es la que define cuál es la dirección del movimiento y la magnitud. ¿Y qué pasa entonces cuando ya tenemos una fuerza neta distinta de 0? Entonces, vimos de que el objeto acelera. Entonces tal vez se fijan ustedes, por ejemplo, qué tan rápido aumenta la rapidez. Tal vez no viéndolo numéricamente, pero sí estimando cómo es que gira ¿verdad? Conforme pasa el tiempo. Entonces lo vamos a hacer con este caso, miren, donde la fuerza neta es
de 150 newtons. Y ahora lo vamos a hacer con 200, miren. O si quieren, lo vamos a hacer un poquito más radical. Voy a dejarlo así con 50 para que lo miren ahora. Cómo va el aumento de la rapidez, cómo va cambiando. Y ahora le vamos a agregar entonces más. Y miren cómo es la tasa de cambio. Entonces, ahí ustedes pueden ver de que hay una relación directa entre lo que es la fuerza neta y la aceleración, ¿verdad? Entonces eso ya nos dice que la fuerza neta está directamente relacionada con la aceleración. Aumenta una, entonces aumenta también la otra. Bueno, entonces aquí miren, tenemos la situación de esta caja, ¿verdad? Con una patineta. Aquí pues la superficie se asume que es sin fricción, ¿verdad? Entonces miren que aquí le están aplicando una fuerza y luego la voy a quitar. Entonces, si ustedes notan ahí, la rapidez se mantiene, ¿verdad? Se mantiene la rapidez y ahí lo que tendríamos es que la sumatoria de fuerzas, pues, es cero, ¿verdad? Pero la pregunta sería, bueno, eso cumple en todo, ¿verdad? O sea, si ustedes notan ahí, si hacemos un análisis de las fuerzas, tendríamos, por ejemplo, de que aquí en la parte horizontal no hay fuerzas, pero en la parte vertical podríamos decir que aquí se aplica la fuerza que hace el suelo sobre la llanta, ¿verdad? Y para cada una de las llantas podemos ver de que se genera esa fuerza. Y la otra sería entonces el peso. Entonces, ¿cuál sería nuestro sistema? Entonces, el sistema en este caso es la patineta más la caja. Entonces, desde este punto de vista, estamos viendo que la fuerza la ejerce el suelo y estaríamos diciendo de que siempre la fuerza neta, según lo que vimos, es igual a cero. Pero que eso no implica de que necesariamente no existen fuerzas, ¿verdad? Sino que más bien están en equilibrio. Entonces, el hecho que yo tenga esta condición y esté en reposo o a rapidez constante no me asegura de que obligatoriamente no hay fuerzas. Entonces, miren que eso se mantiene sin importar cómo cambie la masa del sistema, ¿no? Se mantiene a 2 metros por segundo porque siempre se genera un equilibrio. Obviamente la fuerza que ahora está ejerciendo el suelo, ¿verdad?, sobre las llantas es mayor porque el peso ha aumentado. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la primera ley. La segunda entonces nos dice, ya vimos que es directamente proporcional a la fuerza neta de la aceleración. Entonces, vamos a aumentar la fuerza. Miren, ahí les pido que traten de ver cómo va aumentando la rapidez. Voy a poner 10 newtons. Miren cómo va aumentando la rapidez, como 0.1 por segundo más o menos. Entonces ahora miren cuando cambia la masa del sistema. Ese 0.1 ahora no lo hace con el mismo intervalo de tiempo que lo hizo antes. Y si agrego más peso, lo hace aún más lento. Entonces podemos ver que ahí hay una relación inversamente proporcional. Entonces una condición es esta, ¿verdad?, que es directamente proporcional, y la otra es que la fuerza neta es inversamente proporcional a la masa. Entonces con esto sale la ecuación, ¿verdad?, que usted pues, ha tal vez visto antes, que la fuerza neta es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Esa es la segunda condición que vamos a tener. Entonces, lo que a veces se conoce como ley de inercia o primera ley es esto, ¿verdad? O sea, se va a mantener el estado de movimiento siempre y cuando la fuerza neta sea igual a cero. Cuando la fuerza neta sea distinta de cero, entonces va a cambiar el estado de movimiento. Si está en reposo, va a empezar a moverse, ¿verdad? O podría ser de que esté en movimiento y empiece a detenerse, pero va a cambiar el estado de movimiento. Yo tengo una pregunta, Dígame. pero en ese caso el movimiento es en el eje X, ¿va?
Sí, Si la, digamos, la fuerza que actúa en el eje vertical no impide el movimiento, sí. en el eje vertical tenemos que hay siempre equilibrio. Entonces podría ser de que en alguna de las componentes tengamos equilibrio y en otras no. En el caso cuando vieron ustedes que este está empujando a todo el sistema, la fuerza neta solo es en la parte horizontal, como mencionó, ¿verdad? La fuerza Ajá. aplicada solo es horizontal, pero todavía tenemos equilibrio en la parte vertical. El peso de todo el sistema, que es la patineta, caja y estas personas, es igual a la fuerza que ejerce el suelo. Ujú. Ya. Entonces sí, podría ser, o sea, cuando hablamos de que la fuerza neta es distinto de cero, estamos diciendo de que en general serían las tres componentes, ¿verdad? Pero eh, podría ser de que alguna de ellas sea cero. En el caso que estamos viendo, solo la componente X es distinta de cero. Entonces ahí vamos a tener, según las componentes que sean distintas de cero, así vamos a tener componentes en la aceleración. Entonces por eso en este caso la aceleración solo está en la dirección horizontal, no en la vertical. Entonces voy a agregar aquí solamente que aquí tendríamos que la conclusión es que si no es igual a cero, lo vamos a tener por lo menos por estos momentos igual definido como masa por aceleración. Y que pues podríamos tener entonces de que la fuerza neta solamente aplique a una de las componentes. De hecho, la mayoría de ejemplos que se proponen son de esa forma, pero no son obligatorios que sea así, ¿verdad? Entonces, en este caso, la fuerza neta tendría más o menos así, 10 newton en X, 0 en Y, 0 en Z. Entonces eso significa de que va a provocar una aceleración en X, pero no va a haber en Y ni en Z, porque pues solamente tenemos una fuerza neta en la dirección horizontal. Bueno, entonces luego con la fricción, lo que podemos ver aquí es que, si ustedes notan, aquí está el objeto en reposo, ¿verdad? Y conforme nosotros vamos aumentando la fuerza, vemos de que la fuerza de fricción va equiparando. Entonces, en algún momento la fuerza de fricción no puede llegar a igualar a la fuerza aplicada y es donde se da el cambio de movimiento. Entonces, cuando llegamos a ese momento, o sea, ese momento máximo, vamos a decir que la fuerza de fricción es máxima, cuando lleguemos a ese punto. Ahí ya llegamos, miren. Entonces, bueno, ahí vieron más o menos el valor que tenía, ¿va? Entonces, con la fricción tenemos entonces que, bueno, esta fuerza se puede ver mejor de esta manera. Miren, la fuerza es básicamente por la cuestión de las superficies entre la caja y lo que sería entonces el suelo. Entonces van a haber ciertas irregularidades en lo que es la parte de los objetos, ¿verdad? Y al estar en movimiento genera lo que es un aumento de temperatura porque tenemos una interacción molecular, ¿verdad? Y aquí estamos hablando también de cuestiones de cargas, porque todos los materiales están constituidos de átomos, ¿verdad? Entonces, tenemos primero la parte esta de pues, las irregularidades de las superficies y la otra entonces la parte de electricidad, ¿verdad? O electrostática de los objetos, que es la que genera la fricción. Y la fricción la tenemos que ver como una fuerza. Generalmente se habla de esta manera cuando el objeto está en reposo, fuerza de fricción estática. Entonces, pero en realidad eh, lo que nosotros debemos, lo voy a poner así, estática, y le voy a quitar el vector. Esa es normalmente la notación que nosotros hacemos, pero en realidad lo que estamos evaluando es la fuerza del suelo. La fuerza del suelo va a tener dos componentes y con eso vamos a tener que hablar de algunas fuerzas comunes que se van a hablar en este texto, ¿verdad? O en este contenido de dinámica. Entonces, ya hemos hablado de alguna fuerza.
ya podemos ver el empujón de esta persona, ¿verdad? A veces se puede denotar como una fuerza P, ¿verdad? Usted tendría aquí, por ejemplo, una fuerza P, ese es del inglés, ¿verdad? Si lo pusiéramos en español, le sería una fuerza E. Esa es una fuerza común. La otra es entonces la fuerza gravitacional, que es la atracción que genera la Tierra sobre cada cuerpo, ¿verdad? Ese nosotros le denotamos a veces de esta manera, otros lo escriben de esta forma. Ahí no importa, ¿verdad? Al final es masa por gravedad y negativo. Si para usted negativo es hacia abajo. Y aquí con la fuerza del suelo tenemos dos componentes, una vertical y una horizontal. La horizontal es la fuerza de fricción y la vertical es la normal. La normal es la fuerza que ejerce, por ejemplo, el suelo sobre las llantas. Ustedes vieron que era una fuerza vertical que equipara el peso. Entonces, de esta manera, miren, ustedes tienen, a veces también la escriben así, ¿verdad? Ahí depende de ustedes. Quieren, la vamos a dejar así. Entonces, esta es la fuerza del suelo, pero en particular lo que hablamos en este momento es de la componente llamada fuerza de fricción. Y entonces esa fuerza de fricción se sabe de que cumple esta relación, miren, que hay una relación lineal entre la fuerza normal y la fuerza de fricción, y que es este valor menor mientras no llegamos a la máxima fuerza que puede ejercer la fricción. Vieron que en algún momento se genera una fuerza neta distinta de cero, y en ese momento, en ese instante, llegamos al valor máximo de la fuerza de fricción. Es decir, que nosotros cuando usemos esta ecuación, esa que estoy escribiendo, es cuando normalmente se refieren que el movimiento es inminente. Es decir, son segundos previos a que el objeto empiece a moverse debido a la incapacidad de la fricción a equiparar la fuerza aplicada. Entonces, cuando usted coloque el igual, entienda de que estamos hablando de que está a punto de moverse. Porque está viendo de que usted puede aplicar una fuerza, pero no necesariamente provocar ya el cambio de estado de movimiento. También podría ser que ustedes notaron que aquí, por ejemplo, si yo seguía aumentando la fuerza neta aumentaba. Entonces vamos a tratar de volver a llegar a ese punto, sin importar mucho el valor, ¿verdad? Si ustedes notan ahí, si yo lo dejo así, ya aquí se cambia la naturaleza de la fuerza de fricción, ya le vamos a llamar fuerza de fricción cinética porque ya hay un movimiento involucrado. Y miren que ahí, bueno, de hecho, si quieren, miremos más o menos en qué valor llega a ser la fuerza de fricción máxima, como para que evaluemos. Bueno, ahí se mantuvo bueno, aprovechemos miren. Noten de que primero la fuerza de fricción iba tratando de equiparar la aplicada. Hubo un momento en que no lo logró y se generó una fuerza neta. Y ahí cambió de fuerza de fricción estática a fuerza de fricción cinética. Pero lo otro es de que yo disminuí la fuerza de y llegamos a lo que es nuevamente el equilibrio. Es decir, que aquí está aplicándose la fuerza de fricción, pero ya no se va a llamar fricción cinética, sino que, perdón, estática, sino cinética. Entonces, normalmente la denotan de esta manera. Y podemos en ese momento disminuir la fuerza y llegar al equilibrio. Miren, aquí estamos ya a rapidez constante. ¿Por qué? Bueno, ya cambiamos el estado del movimiento y una vez que el movimiento se da, podemos entonces mantenerlo, ¿verdad? No acelerado mediante la aplicación de una fuerza, en este caso disminuyendo la magnitud de y generando equilibrio nuevamente. La otra cosa es que esto es una constante, ¿verdad? Y se le conoce como el coeficiente de fricción. Hay que tener claro cuando le digan el coeficiente o la fuerza. La forma más rápida de verlo es que el coeficiente no tiene unidades y la fuerza sí.
las unidades van a estar en newtons, ¿verdad? Porque según lo que estamos hablando, la fuerza se puede describir como masa por aceleración. La masa, por ejemplo, se puede hablar en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esta unidad se le abrevia como el newton. También tenemos las libras. Si usted está hablando, por ejemplo, de que la masa está en slug y la aceleración es pie sobre segundo cuadrado, entonces aquí vamos a tener libra. Normalmente se van a referir ahí, ¿verdad? Se aplica una fuerza de 20 libras, ¿verdad? Usted va a notar ahí la diferencia cuando le estén hablando de libra masa o libra fuerza. A veces se acostumbraba a ponerle esta notación, miren, pero ya no se usa mucho para distinguir entre libra fuerza y libra masa. Pero aquí cuando se refieran a eso, ¿verdad? Le están diciendo que es el peso, ¿verdad? Ahí no va a haber pérdida. Bueno, entonces eso es lo que tenemos en cuanto a las fuerzas de fricción y pues cómo calcularlas, ¿verdad? Y recordar de que el coeficiente simplemente es un valor sin unidades, porque aquí estamos viendo unidades de fuerza. Esto no tiene que tener unidades. Entonces, si le dicen el coeficiente de fricción está al valor, usted recuerde que si no tiene unidades, se están refiriendo al coeficiente de fricción.